Es un placer estar hoy aquí con vosotros como embajador de Criptoplaza en esta, a la que considero mi casa. Y la verdad es que han sido muchos foros ya los organizados y he de decir que cada año sois más los asistentes y más los ponentes internacionales que asisten. Así que para mí, de verdad, es un verdadero honor estar aquí con vosotros. Y voy a hablaros de un tema que, como sabéis, no es algo de lo que suelo hablar en las charlas que imparto. Suelo hablar sobre temas técnicos porque es mi zona de confort, pero en Criptoplaza siempre suelo salirme un poco del tiesto. El año pasado hablé sobre inversor, el empleo más común del siglo XXI y por qué todos nosotros íbamos a acabar invirtiendo o ese iba a ser el empleo más común en el futuro. Y este año voy a tratar de ser coherente con los pasos que he dado en los últimos años y meses, ayudando a la comunidad, a las empresas españolas de criptomonedas, a defender sus intereses en foros como el Comité Consultivo de la CNMV, con la circular sobre la publicidad de criptoactivos, ayudándoles a abrir cuentas en los bancos, porque, como sabéis, en bancos como CaixaBank y otros, que tu principal actividad económica sean las criptomonedas o ser una compañía que se dedica a las criptomonedas, hoy en día es un impedimento, está prohibido que te abran una cuenta. Eso es algo que es un impedimento para la innovación en nuestro país, es algo a lo que he dedicado mucho tiempo. Y hoy voy a tratar de hacer lo que llevo haciendo estos últimos años, que es unir ambos mundos. Voy a hablar sobre la gestión pasiva de carteras, algo que a priori podría parecer tremendamente aburrido, pero que os prometo va a ser algo que espero disfrutéis. Y me gustaría hablar sobre los neo-Bogleheads y hacer una revisión al modelo de gestión pasiva de carteras. En primer lugar, me gustaría comenzar diciendo que tengo 34 años, que mi generación es una generación a la que se le ha dicho que va a vivir peor que sus padres, que se va a jubilar más tarde y que en general va a vivir peor. Y yo creo que no es así. Principalmente porque nuestra generación está teniendo acceso a una serie de herramientas financieras que nuestros padres ni siquiera han imaginado. Y si a mí me hubiesen explicado de qué iba esto de trabajar, la verdad es que hubiese dado pasos muy diferentes a los que he dado. Probablemente hubiese fundado menos compañías y hubiese invertido más. Y es que el objetivo de todos los que estamos hoy aquí, tarde o temprano, es comenzar a tener rendimientos pasivos. Es decir, que nuestra fuente de ingresos, lo que necesitamos para vivir, que pueden ser 2.000 euros al mes, no provengan de nuestro trabajo, sino del rendimiento que genera nuestro capital. Porque queramos o no, aunque nos guste mucho trabajar y obtengamos un buen sueldo por ello, llegará un momento en el que no podáis hacerlo. Aquí en España tenemos cosas como ese pacto intergeneracional, que espero que dure hasta que yo me jubile, aunque lo dudo mucho, pero que en cualquier caso se puede solucionar mediante la gestión de una cartera. Y ese es el objetivo. El objetivo es retirarse o tener lo que llamamos libertad financiera. E invertir es la única forma de conseguirlo. Así que vamos a revisar cuáles son las cosas que han hecho que el principal método con el que se gestionan carteras hoy en día, lo que nos venden los banqueros en la banca privada, deba ser revisado. Porque estamos viendo muchas innovaciones en el ámbito de las finanzas que merecen pensar sobre lo que John Bogle publicó en el año 99 en su ya famoso libro. Los Automated Market Makers, protocolos como Uniswap, Paraswap y otros, son un cambio sustancial en la forma en la que podemos invertir. Y es que hasta ahora en los mercados no veíamos todo tipo de activos. Solamente entran en los mercados aquellas compañías que tienen unas necesidades de fundraising que justifican el acceso a los grandes mercados. Una pyme no puede cotizar en bolsa porque estar en Nasdaq cuesta al menos 500.000 euros al año y eso debe justificarse. Sin embargo, los AMMs están haciendo que la cantidad de assets disponibles sea cada vez mayor. La cantidad de pares que podemos encontrar en Uniswap o en Paraswap es tremendamente alta. Y la liquidez que podemos dotar, incluso siendo inversores, es algo también muy interesante. Incluso, aunque no tengamos un par que sea, por ejemplo, el Uni-Ether, podemos intercambiar pares entre sí. Y esto lo cambia todo porque
podemos hacer líquidas muchas más cosas de las que antes podíamos hacer en los mercados tradicionales. La cantidad de pares que estamos viendo y de cosas representadas en el ámbito cripto es tan alta que podemos incluso invertir en lo que llamamos criptoforex. Y es que ahora tenemos diferentes divisas representadas con activos digitales. No es necesario abandonar el espacio cripto incluso para desarrollar actividades económicas de inversión en el ámbito forex. Además, cabe reflexionar sobre algo concreto. Si esta es la tendencia, si es aquí hacia donde vamos, si los AMMs se van a convertir en la principal forma de hacer líquidos muchos activos, y es ahí donde vamos a encontrar la mayoría de pares, cabe plantearse cuál es el activo que se va a utilizar como settlement. Repasemos un poco qué es esto del settlement. Cuando una empresa de un país, como por ejemplo España, quiere contratar un servicio a una empresa de México, a veces deciden convenir el pago de la factura en una divisa que es común. Por ejemplo, el dólar. No es la que yo utilizo ni es la que utiliza la empresa de México, pero como es la más popular en el mundo, la utilizamos como divisa de settlement. ¿Cuál es la divisa más popular? ¿Cuál es la criptomoneda más popular para dotar de liquidez a estos activos? Probablemente sea el Bitcoin, el Ether y algunas stablecoins como pueda ser Tether o USDC. Y estos son los activos que mejor representan la tendencia de mercado, ya que son los que siempre se utilizan o en una parte importante de las veces para dotar de liquidez, para realizar esos intercambios en estos exchanges. Es notable que el precio de estos activos y la inversión en ellos sea algo interesante. Y debemos plantearnos si el Bitcoin en algún momento, como sugería Vladimir Putin hace unos días, va a utilizarse como activo de settlement global. A veces pensamos que para que Bitcoin sea utilizado como activo de settlement global es necesario que alcance una cuota de mercado muy alta, pero eso no es así. Si reflexionamos sobre cómo funcionan los AMMs, nos daremos cuenta de que con mucho menos se hace mucho más. Eso significa que probablemente no sea necesario que Bitcoin alcance una cuota tan alta como pensamos, para que se convierta mucho antes de lo esperado en el activo de settlement global por excelencia. Eso podría pasar incluso aunque el Bitcoin aún no se utilizase como activo de settlement para cosas como el petróleo, porque el volumen negociado en estos AMMs comienza a ser cada vez más y más alto. Así que en un entorno en el que los AMMs parecen ser una revolución lo suficientemente importante como para sentarnos y reflexionar sobre las bases de la teoría que utilizamos para invertir, cabe plantearse que si vamos a invertir en AMMs, probablemente hacerlo en aquellos pares que sirven para dotar de liquidez al resto de activos sea la mejor estrategia. Y es que los pares Bitcoin, Ether o USDC son los más activos y los que permiten obtener mayor rendimiento pasivo en plataformas como Uniswap. Y ahora revisemos la teoría. En el año 99, un señor llamado John Bogle creó toda una tendencia que hoy trae de cabeza a los banqueros de la banca privada de nuestro país. Cuando invertimos, normalmente a través de un broker en un banco tradicional o de la banca privada, se nos aconseja hacerlo a través de la gestión pasiva. Repasemos brevemente en qué consiste esto. La gestión pasiva consiste en, se puede resumir en una frase del propio John Bogle: no intentes comprar acciones de una compañía concreta, como Tesla, como CaixaBank. No intentes tener éxito, no busques una aguja en un pajar, compra el pajar. Así que lo que se nos sugiere es invertir a través de fondos indexados en una forma de invertir que comúnmente conocemos como comprar el mundo. Lo que sí que sabemos es que el mundo, en general, va a crecer. Esa es la premisa. Y lo que dice John Bogle es que cualquier gestor de cartera que realice lo que llamamos gestión activa, es decir, elegir en qué acciones invierte, se equivocará. Es decir, no conseguirá superar la tendencia del mercado, no conseguirá hacerlo mejor que el rendimiento que se obtiene invirtiendo a través de fondos indexados si tomamos un periodo suficientemente amplio de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con esta opinión, pero sí que creo que la forma de invertir que sugiere John Bogle es apta, es interesante para la mayoría, porque no todos tienen conocimientos financieros y esta es una forma interesante y prudente de invertir. Así que en el año 99 este señor escribe este libro, no es muy buen comunicador, así que otros como Malkiel escriben otros libros como Un paseo aleatorio por Wall Street, que seguro algunos habéis leído.
pero en general crea toda una tendencia que conocemos como los Bogleheads. Y esta gente invierte a través de fondos indexados, entendiendo como principal premisa que el mercado siempre crece y que podemos exponernos a todo el mercado a través de estos instrumentos que son los fondos indexados. Como complemento a la cartera, incluimos algo llamado renta fija. Los bonos y préstamos a empresas suplen esos momentos del mercado en los que no hay mucho crecimiento. Y una última reflexión sobre lo que sugiere John Bogle. La rentabilidad está asociada al riesgo. No podemos obtener rentabilidad si no asumimos riesgo. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Cuando vamos a contratar un producto, normalmente nos fijamos en el riesgo. Tiene riesgo 7, según la escala bancaria o de MiFID. Bueno, en realidad hay que hacer notar que si vais a invertir y no necesitáis vuestro dinero hasta dentro de un tiempo, es decir, hasta vuestra jubilación, lo más razonable es asumir riesgo con ese dinero. Normalmente la proporción de la cartera se estructura de la siguiente forma. La renta fija tiene menos riesgo, pero también menos rentabilidad. La renta variable es lo que hace crecer la cartera, pero tiene más riesgo. Así que la cartera de una persona joven debería tener mucha más parte de renta variable, mucho más riesgo que la cartera de una persona que está a punto de tomar beneficios. Porque, oye, no queremos que un mal año en el mercado arruine el trabajo de inversión que has estado haciendo durante toda una vida. Y en esto es en lo que consiste la gestión pasiva de carteras. Además, un punto importante es jugar con el interés compuesto. Reinvertir los beneficios que se generan, los intereses, generando interés compuesto y haciendo que la cartera crezca de forma exponencial. Y ahora repasemos las premisas de John Bogle. El mercado siempre crece. Esa es la principal teoría. Si yo me expongo al mercado a través de fondos indexados y los mercados estructurados, el mercado bursátil, que es una herramienta tremendamente poderosa, representa de forma homogénea el crecimiento del mundo, y los mercados globales lo hacen, se supone que podré invertir de esta forma. Pero, ¿y si una parte importante del crecimiento mundial no se estuviese recogiendo en los mercados? Esa es la reflexión que quiero hacer hoy aquí. Porque si fuese así, si una parte importante del crecimiento mundial se recogiese en un mercado alternativo al que no te estás exponiendo a través de fondos indexados, esta teoría, amigos, se viene abajo. Y por eso vamos a reflexionar sobre lo que implican las criptomonedas. Este tipo de inversión, este tipo de forma de invertir, es probablemente la mejor opción para la mayoría de inversores. Y una cosa importante en el ecosistema de DeFi es que tenemos productos financieros. La gente entiende o interpreta que invertir en criptomonedas se trata simplemente de asumir riesgo, que no podemos disponer más del 5%, el 2% o el 1%, dependiendo de lo conservador que seas de cripto en nuestra cartera, pero eso no es así. Recordemos que el mercado cripto tiene productos de mucho riesgo, que en él hay especuladores deseosos de tomarlo y que eso, a diferencia de lo que nos cuenta la televisión, es bueno. Y os explicaré por qué. Porque cuando tenemos un mercado que nos da la oportunidad de tomar todo este riesgo, pero tenemos productos financieros que nos permiten ceder tanto riesgo como queramos para tomar el que deseemos, podemos construir todos los productos que queramos. Pero si partimos de un mercado que solo nos permite tomar este riesgo, no podremos construir productos de otro tipo. Comprar un futuro del Bitcoin a precio cerrado, según en qué plataforma, a precio cerrado de $68.000 es posible y no exime a la contraparte de realizar el pago, incluso aunque el activo desaparezca o se vaya a cero. Eso es lo que hacemos con los productos financieros. Los utilizamos para moldear nuestra cartera, para asumir tanto riesgo como queremos. Y por eso los productos financieros de DeFi se pueden utilizar en la gestión de carteras más papista que conocemos, la gestión pasiva de carteras. El interés compuesto es una de las premisas clave de esta tendencia. Así que vamos a intentar entender cómo invertiríamos en cripto siguiendo esta forma de invertir, este modelo, el modelo de gestión pasiva de carteras. Porque creedme, claro que se puede. Lo primero sobre lo que tenemos que reflexionar es el interés compuesto. Es una de las premisas clave, reinvertir los intereses para hacer que nuestra cartera crezca de forma exponencial. Y si nos paramos a pensar en ello, no invertiremos en Bitcoin,
sino que lo que haremos será depositar Bitcoin en plataformas que nos permitan generar rendimiento pasivo. Esa es la primera lección sobre la forma de invertir siguiendo este modelo. Lo siguiente sobre lo que podemos reflexionar es: no intentes batir al mercado. Ya os he dicho que yo creo que se puede batir al mercado, y más aún en un entorno incipiente, donde hay un montón de oportunidades y mercados tremendamente ineficientes. El arbitraje hoy en día es posible en DeFi en multitud de ocasiones, pero para la mayoría de personas es cierto que esto no está a su alcance, así que no intentes batir al mercado. Esta es otra de las premisas de la gestión pasiva. Y probablemente, en ese caso, invertir a través de AMMs sea una de las mejores opciones para complementar la parte de renta variable de tu cartera, de renta variable tradicional, a través de exposición a fondos indexados en DeGiro, Indexa Capital, etc. La segunda es que disponemos de ETFs en el ámbito cripto. PAIDAO es una de las opciones que os recomiendo mirar, porque utiliza precisamente los AMMs como una forma de generar rendimiento pasivo a la vez que te expone a la tendencia generalizada, de una forma homogénea. La siguiente lección que podemos tomar de la gestión pasiva de carteras para invertir en cripto es: no realices una gestión activa. Esto significa: no elijas en qué productos vas a invertir. Invierte en el pool BTC, Ether, USDC. A través de AMMs, adquiere fondos indexados, pero en cualquier caso, elige solamente las proporciones de tu cartera, es decir, qué parte va a ir a AMMs, a renta fija, qué parte vas a tener en cash. Elige solo las proporciones, no te centres en elegir el producto, porque recuerda, no vas a intentar batir al mercado, y utiliza pools o elige aquellos productos en función de los costes, de las comisiones. Sin seguimiento. Este tipo de estrategia de inversión tiene algo interesante, y es que no tenemos que levantarnos sudorosos a las 4 de la mañana porque Bitcoin haya caído un 50%. Este tipo de estrategias permiten asumir un riesgo interesante, una relación rentabilidad-riesgo interesante, y gestionar la cartera de forma que no suframos las caídas del mercado. Es una de las cosas interesantes de la gestión pasiva de carteras, y aquí también se puede lograr. Los pools permiten precisamente lograr esto. Esta sería la estructura de una cartera de un neo-Boglehead. Es decir, una persona que, si bien simpatiza con la teoría de John Bogle, entiende que una parte del crecimiento económico en el futuro no se va a producir en los mercados tradicionales y por lo tanto no vamos a poder exponernos a ella a través de los fondos indexados. Por lo tanto, complementaremos nuestra cartera de renta fija con renta fija cripto a través de cosas como Elemento Tempus. Complementaremos nuestra renta variable con pools e incluiremos opciones alternativas como la financiación de los mercados de derivados a través de posiciones neutras o, en general, activos o formas de invertir que nos permitan obtener rendimientos adicionales, pero siempre exponiéndonos lo máximo posible a la tendencia. En este caso, al sector de las criptomonedas, y los AMMs son probablemente la mejor forma de hacerlo. Quiero finalizar con dos reflexiones. La primera es que si la banca privada aún no ha incluido las criptomonedas, ya va tarde, porque la forma en la que deben hacerlo probablemente no sea incluir Bitcoin, no sea ofrecer criptomonedas a sus clientes, sino invertir u ofrecer opciones de inversión que generen rendimiento pasivo en el ámbito de DeFi. Así que ya vamos tarde, porque los ETPs no son suficientes, ni encajan en la forma en la que se gestionan carteras en el ámbito tradicional. La segunda es que el ecosistema de AMMs ha hecho inviable que los exchanges puedan ofrecer activos novedosos o con una cuota de mercado pequeña. No pueden competir con Uniswap a la hora de que alguien lance un token y lo pueda hacer líquido allí. Así que la única opción que tienen para brindar nuevos activos a sus clientes es integrarse con los AMMs y además ofrecer productos de gestión pasiva, productos que permitan generar rendimiento pasivo. Es algo necesario y van a tener que hacerlo en breve. Esto es lo que conseguimos invirtiendo de esta forma.
Si no usamos el interés compuesto, si simplemente ahorramos, probablemente no podamos conseguir unos 800.000 euros, que es la cifra con la que razonablemente podremos retirarnos. Os parecerá una cifra muy alta, pero ahorrando una cantidad pequeña cada mes a través de productos tradicionales, insisto, cualquiera de los que podéis encontrar en vuestra banca o cuenta valores o en general en Indexa Capital, de Giro, etc., os permitirá hacerlo de esta forma. Es decir, generando interés compuesto en vuestra cartera y llegando a un punto en el que alcancéis esa cifra. La diferencia es que usando criptomonedas podéis lograrlo mucho antes. En primer lugar, la reflexión que cabe hacer es que si no os exponéis al mercado de las criptomonedas y estáis convencidos de que una parte importante del crecimiento mundial se va a dar allí, no vais a estar expuestos a ella. Y la segunda es que probablemente exponerse a ella en un momento inicial, como el actual, en el que el mercado está creciendo mucho, es probablemente una forma de lograrlo antes. Los productos financieros son otra de las claves. Ya no es solo que el mercado se encuentre en plena fase de expansión, sino que la forma de dar liquidez, de crear productos financieros, como veis, permite obtener mayores rendimientos que están relacionados con la eficiencia en el uso del capital. Así que, como dijo John Bogle, no busques una aguja en un pajar, compra el pajar. Pero aseguraos de que estéis comprando el pajar. Gracias.